Y el país se integra. En este momento nos acompaña el abogado Ciro Guzmán para poder dar un análisis de lo que sería este pronunciamiento del Consejo de la Judicatura sobre presuntas anomalías en lo que son algunos procesos disciplinarios en lo que sería el sistema de justicia en la provincia del Guayas. Vamos a tratar este tema con el abogado que nos acompaña en este momento. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, un saludo para usted y para toda la audiencia. Muchas gracias, doctor, por recibirnos. Quisiéramos saber, desde su punto de vista, sobre este proceso que, bueno, ha dado a conocer el Consejo de la Judicatura de una implementación de estrategias para dar transparencia, ya que se han identificado varias anomalías en lo que son procesos disciplinarios dentro del sistema de justicia, especialmente de la provincia del Guayas. Bueno, el hecho de que hayan irregularidades en el manejo del sistema disciplinario por parte del Consejo de la Judicatura no es una novedad. Usted recordará que ya hace unos 2 o 3 años atrás, cuando estalló el conflicto de las causas que eran irregularmente ingresadas, causas constitucionales, acciones de protección de manera concreta, se pudo establecer que este hecho ocurría dentro del propio Consejo de la Judicatura. Y el Consejo de la Judicatura, en el afán de lavarse las manos y decir que estaba sancionando las presuntas irregularidades que allí se cometían, lo que hacía es buscar a personas inocentes, 2 o 3 chivos expiatorios, a los cuales ellos mismos les habían falsificado firmas, usuarios, contraseñas, etcétera, para desde allí ingresar las causas, haciéndolos aparecer a gente inocente como que eran los que habían ingresado. Esto nunca se aclaró en el Consejo de la Judicatura, nunca se sancionó, hasta hoy no se lo ha hecho. Yo quiero recordarle el caso más emblemático, que es el de Gabriela Beltrán, de la funcionaria, que fue destituida 9 veces, con 9 sumarios administrativos, cuando ella jamás ingresó una sola causa de manera irregular. Desde el propio Consejo de la Judicatura, desde la Dirección Nacional de TICS, es obvio, no había otro sitio donde se pueda abrir, pero esto nunca se investigó, pese a que se le pidió al Consejo de la Judicatura que lo haga, hasta hoy no lo ha hecho. Entonces esto es un hecho grave. La Contraloría incluso hizo un examen especial a todas estas causas irregularmente ingresadas y sin embargo, pues como digo, hasta hoy no se han tomado correctivos. Entonces, estos hechos de causa, digamos, de procedimientos irregulares en el Consejo de la Judicatura no es nuevo. Ahora Godoy ha anunciado que supuestamente van a hacer todo un seguimiento de este tipo de procesos, pues yo le digo públicamente al doctor Godoy que sería bueno que empiece entonces por revisar causas de funcionarios como el de Gabriela Beltrán, a los cuales se los atribuyó el ingreso de causas irregulares, ¿ya? Para encubrir a una mafia que existía y a lo mejor aún continúa existiendo dentro del Consejo de la Judicatura. Esa es una tarea que le compete al Consejo de la Judicatura. Nosotros hemos reclamado eso antes, lo reclamamos ahora. Es más, el día de hoy vamos a ingresar nosotros un escrito dirigido al señor presidente del Consejo de la Judicatura, doctor Mario Godoy, y a todos los demás miembros del Consejo, porque insólitamente el doctor Mario Godoy, en estas reuniones que ha hecho en Guayaquil, en donde anuncia que se va a investigar las formas irregulares de aplicación del régimen disciplinario en el Consejo de la Judicatura, él se reúne con elementos descalificados de abogados que andan usurpando el nombre de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador para supuestamente recibir el respaldo de ellos. Me refiero en concreto al caso de Milton Jara Arbelae. En la página oficial del Consejo de la Judicatura, el doctor Godoy en X publica la reunión que ha tenido con estos ciudadanos y atribuyéndoles la condición de dirigentes de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador, que no la tienen. El único presidente de la Federación Nacional de Abogados del Ecuador y la única federación que existe en el país es la que está pues regentada por el doctor Paulo Caña Merino, debidamente inscrita en el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos. Hoy vamos a entregar este oficio pidiéndole al doctor Godoy que públicamente rectifique esa información. De otra manera entenderemos como Federación Nacional de Abogados del Ecuador que el doctor Mario Godoy está confabulándose con elementos descalificados que existen dentro del gremio de abogados, como Milton Jara, que fue uno de los que sostuvo y apoyó incondicionalmente a Wilman Terán,
por ejemplo, ¿ya? Para supuestamente rescatar la justicia del estado en que se encuentra. Esta situación también tiene que ver con la renuncia del vocal Benavides. Bueno, yo he leído la renuncia del vocal Benavides que presentada el día de ayer. Él hace referencia más bien en positivo a las cosas en las que él dice ha participado dentro del Consejo de la Judicatura en el marco de esas atribuciones y funciones, pero no es un secreto para nadie el hecho de que dentro del Consejo de la Judicatura existen confrontaciones entre sus miembros, ya no solo ahora, sino desde hace rato atrás. Es decir, podríamos tal vez decir que los miembros, los vocales del Consejo de la Judicatura en este momento se encuentran en conflicto con el presidente porque tal vez ya se han dado algunas, digamos, situaciones de falta de transparencia de la institución. Bueno, mire, yo creo que se ha pretendido por parte de algunos miembros del Consejo de la Judicatura utilizar ese organismo ya como instrumento de presión para ser considerados, por ejemplo, dentro de las ternas que tiene que enviar, ya sea la Corte Nacional en este caso, para al Consejo de Participación Ciudadana para presidir el Consejo de la Judicatura. Usted recordará que hace unas semanas atrás el propio presidente de la Corte Nacional de Justicia, el doctor José Swing, habló de que el nombre de Mario Godoy estaba considerado entre los 7 nombres que él tenía como posibles integrantes de la terna que enviaría a la Corte. Entonces, que hay movimientos internos dentro del propio Consejo de la Judicatura en relación con la Corte y con otras instituciones para tratar de ganarse el favor y ser reincorporado en las ternas, es evidente, eso no lo pueden ocultar y por tanto, nosotros pensamos que esa forma precisamente de proceder es la que no debe ocurrir ahora en estos momentos. No olvidemos que el doctor Mario Godoy tiene abierta una investigación penal en Fiscalía por el incidente, por las denuncias que él recibió respecto de un posible tráfico de influencias, presión que él ejerció en el caso de la acción de protección que presentara la vicepresidenta de la República hace semanas atrás. Doctor, también dentro de estas anomalías en los procesos disciplinarios señalan que pueden existir lo que serían sanciones a las personas que incurrieron en estas faltas. ¿Qué tipo de sanciones podrían acoger según lo que sería la función judicial? Bueno, en el ámbito administrativo pues hay un rango de sanciones que van desde una suspensión por un tiempo determinado, por ejemplo, sin sueldo, hasta la destitución, que es la sanción más grave en la que a la que puede ser sometido un funcionario público. Eso es lo que yo le decía hace un momento. El problema es que el Consejo de la Judicatura, y en este caso el doctor Mario Godoy, debería ponerle atención a estos casos en donde para encubrir los actos de corrupción dentro del Consejo, lo que se ha hecho es perseguir en algunos casos a inocentes y sancionar a inocentes, convirtiéndoles en verdaderas víctimas. Entonces, esto es lo que el Consejo de la Judicatura tiene que investigar con seriedad. Yo le digo públicamente, debería hacerse, por ejemplo, una auditoría integral a los sumarios administrativos que le pusieron a Gabriela Beltrán, para ver efectivamente cómo se libraron esos sumarios, cómo se desenvolvieron y si allí se ejerció el debido proceso y si realmente se sancionó a quien debía sancionarse o se encubrió más bien a otras personas a las que no debía encubrirse. ¿Esta auditoría debería ser una auditoría externa o qué institución se debería encargar de esto? Porque en este caso se apunta a 31 personas que estarían involucradas en estas faltas. Es una auditoría que la puede hacer el propio Consejo, ¿ya? Pero si es que es necesario, se puede hacer una auditoría externa para que haya mayor transparencia en el manejo de ese tipo de procesos. Claro, porque justamente usted señalaba que esta falta de transparencia viene desde el interior de la institución. Entonces, ¿qué certeza tendríamos de que exista una auditoría transparente también? Así es, así es. Este es un problema estructural en el Consejo de la Judicatura, que no tiene que ver solo con X o Y persona. En realidad, el Consejo de la Judicatura atraviesa esta situación desde hace años. Siempre ha sido utilizado como un instrumento de chantaje, de presión, como un instrumento para atentar contra la independencia judicial, contra el pronunciamiento que los jueces deben hacer en derecho, para obligarlos a pronunciarse de determinada manera. Es decir, el Consejo de la Judicatura se convirtió desde la época del propio presidente Correa para acá en un instrumento de persecución, de condicionamiento a los jueces, lo cual no puede seguir pasando, porque existen jueces honorables,
existen jueces respetables que han fallado en derecho, que han querido hacerlo como corresponde, pero que han sido en muchos de los casos víctimas incluso de sanciones por mantener ese tipo de actitudes. Entonces, si hablamos de esta situación, estaríamos refiriéndonos que el sistema de justicia en el país se ha deteriorado y frente a esto, ¿qué estrategias se podrían implementar aparte de las auditorías, por ejemplo? Bueno, el sistema de justicia se ha deteriorado, como usted puede ver incluso en este caso, porque desde la cabeza empezaron los hechos irregulares. Y obviamente entonces tenemos que depurar el sistema de justicia porque no son la mayoría de jueces, ni son la mayoría de abogados, fiscales, defensores públicos los que han incurrido en actos de corrupción. Son determinados ciudadanos, personas que están involucrados en ese tipo de casos y a los cuales ¿quién tiene que juzgarlos? En el caso de los funcionarios judiciales, el Consejo de la Judicatura. Pero si el Consejo de la Judicatura es el que estaba encabezando todo este proceso de corrupción, era imposible que ello ocurra. Por ende, ahora una tarea principal, importante, es depurar el Consejo de la Judicatura desde la cabeza. Es decir, el sistema de justicia desde la cabeza. Eso significa empezar por el propio Consejo de la Judicatura. Ya se fueron los miembros titulares involucrados incluso en delitos, en cometimiento de delitos ya sentenciados condenatoriamente. Algunos ya han pagado la pena, ya salieron libres luego de pagar una pena. Entonces, nosotros creemos que el concurso que viene de jueces para miembros del Consejo de la Judicatura tiene que ser objeto de una revisión minuciosa. Ahí debemos darle mucha atención a los elementos de probidad, a los elementos de honestidad, que son los que en primer lugar tienen que exhibir quienes vayan al Consejo de la Judicatura. Y esa es una tarea que le corresponde al Consejo de Participación Ciudadana, pero que nos corresponde desde el punto de vista de la vigilancia y de la acción externa a todos los ciudadanos del Ecuador, y nosotros como gremios, hablo de los colegios de abogados del país y la PENADE, no vamos a renunciar a ese papel. Estaremos vigilantes a quienes pretenden ser los miembros del nuevo Consejo de la Judicatura. En este caso, sí es necesario, como usted señala, esa vigilancia para que se realice un proceso transparente, porque si el Consejo de Participación Ciudadana es quien se encarga del proceso para llevar a cabo este concurso de los nuevos miembros del Consejo de la Judicatura, tenemos también este recorrido del Consejo de Participación Ciudadana metido en lo que son casos de corrupción, como por ejemplo el caso Ligados. Ahí, ¿cómo se podría incluso transparentar y tratar de ejercer un proceso que sea transparente ya teniendo estos antecedentes? Bueno, mire, esta es la desgracia del país, que todas las instituciones se encuentran en crisis, todas las instituciones se encuentran salpicadas de corrupción y el Consejo de Participación Ciudadana no es una excepción. Allí, como usted ha dicho, si es que los miembros del Consejo de Participación que estaban involucrados en el caso Ligado se quedaban allí, bueno, ya podía ver el país lo que iba a ocurrir. Los chats que se han develado de parte de algunos de sus miembros son realmente, yo diría, impresionantes, son condenables y reflejan el hecho de que el sistema de justicia, los organismos encargados de elegir a los diferentes funcionarios judiciales, imagínense en el caso del Consejo, elegir fiscal, contralor, procurador, etcétera, perdón, contralor, elegir Consejo Nacional Electoral, Consejo de la Judicatura, etcétera, imagínense en la condición en que se encontraba. Entonces nosotros necesitamos, bueno, ahora ya está reconfigurado el Consejo de Participación Ciudadana y tenemos que esperar de que ese consejo cumpla a cabalidad su papel. Gracias, doctor. Así como escuchábamos el pronunciamiento del doctor abogado Ciro Guzmán, quien nos acaba de dar detalles sobre el pronunciamiento y de cómo está actualmente incluso el sistema de justicia aquí en el país, tomando en cuenta el último pronunciamiento del Consejo de la Judicatura sobre la implementación de nuevas estrategias a lo que serían ciertas anomalías que se han dado en procesos disciplinarios dentro del sistema de justicia aquí en el país. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.